Arranca la historia con esta pregunta al aire. ¿Qué sucede cuando un talento extraordinario, un jugador capaz de levantar pasiones en un estadio, se topa con el límite invisible, pero no por eso menos real, que impone la disciplina de un club histórico? Hoy vamos a profundizar en el caso de Vinicius Jr., que ya ha pedido perdón, pero aún se expone a una multa del Real Madrid Club de Fútbol. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué implicaciones tiene para él, para el entrenador Xabi Alonso y para el vestuario? ¿El talento es excusa suficiente frente a la norma? Pero antes de seguir, suscríbete, activa la campanita ahora y te aseguras de ser el primero en saberlo todo. Es rápido y gratis, y solo te toma 2 segundos. Tu apoyo es clave. El escenario es de los que marcan temporada, un partido de máxima expectación para el club blanco, en el que Vinicius estaba cuajando un buen encuentro, se sentía cómodo, con espacios, con el ánimo de desequilibrar y posiblemente decidir. Hasta que llega el momento del cambio. Xabi Alonso, con mano firme y mirada puesta en el bien del equipo, decide sustituirlo por Rodrigo Goes. Un relevo estratégico más que sorpresivo, pero, para Vinicius, posiblemente injusto. Su reacción se evidencia sin filtros, gestos de menosprecio, palabras que cruzan lo permitido, y una imagen que quedará grabada en vídeo, en cámaras, en redes sociales. Porque sí, vivimos en una época en la que lo que uno profiere en la cancha sale de la cancha casi al instante. Sabía que se había equivocado. Después del partido no tardó en pedir perdón a Xabi Alonso y a todos sus compañeros. Lo hizo de manera pública y también ante el club, consciente de que esa imagen no es buena ni para el club ni para el ecosistema del vestuario. Así lo reflejan los medios. El reglamento de régimen interno del Real Madrid es muy claro sobre el comportamiento de los jugadores, y los gestos que mostró Vinicius pueden conllevar castigo disciplinario. Ahora bien, ¿a qué nivel de sanción podría enfrentarse? Aquí es donde el asunto se vuelve más tangible. Algunos informes señalan que la sanción podría alcanzar los 53.000 euros, según el convenio colectivo del club y el salario del jugador. Pero no se trata solo de dinero. La sanción podría incluir suspensión de empleo y sueldo durante varios días, entre 2 y 10 días, si se considera que la infracción es grave. ¿Por qué este gesto de Vinicius tiene tanta importancia? Porque hablamos de una entidad que valora tanto la excelencia individual como la disciplina colectiva. En un club como el Real Madrid, la imagen lo es todo, dentro del campo, frente a los medios, en el vestuario, en casa. Cuando un jugador reacciona de forma visible ante una sustitución, cruzando el límite del profesionalismo, lo hace no solo ante un técnico sino ante compañeros, rivales, prensa y sobre todo ante masas de aficionados que lo analizan hasta el detalle. Y eso genera una tensión que va más allá del simple "me enfadé al salir". Deja un pozo. ¿Cómo se gestiona la jerarquía? ¿Cómo se afirma el liderazgo? ¿Cómo se mantiene el espíritu de equipo cuando la individualidad grita yo? Vinicius, por su parte, es consciente de que ha mejorado enormemente en muchos aspectos. Pero también sabe que en partidos de máxima tensión todavía le cuesta controlar sus impulsos. Cuando percibe una injusticia, o lo que él considera tal, su reacción puede dispararse. Y justo ahí radica el peligro. Porque ante Xabi Alonso hay una autoridad que no permite colores distintos, al menos no en el escenario público. El entrenador ha decidido contar con él, como titular en la mayoría de los encuentros, a pesar de ciertas reservas, porque reconoce su talento, pero también espera madurez. Al mismo tiempo, este incidente pone de manifiesto otro aspecto, la línea que separa el carácter competitivo saludable de la conducta que puede desestabilizar un equipo. ¿Dónde está esa línea? ¿En la protesta silenciosa? ¿En el gesto que se capta en cámara y desemboca en titular de prensa? ¿O en la palabra que le dice a un compañero "¿por qué esto y no yo?" frente al banquillo? En términos prácticos, el reglamento interno habla de declaraciones injuriosas o maliciosas, que exceden del derecho a la crítica, dirigidas contra el club, sus directivos, técnicos y compañeros, y las califica como infracciones graves. El hecho de que el club no vaya a hacer pública la sanción, sea cual sea la decisión, añade otra dimensión. Aquí se juega también en la puerta cerrada del poder institucional. Si se sanciona, pero sin alfombra roja. Si no se sanciona, se entiende como que la confianza en el jugador es lo suficientemente alta como para tomarse el episodio como aviso y aprendizaje. Y ambas opciones tienen sus pros y sus contras. En el primero caso, se lanza un mensaje de firmeza, pero corre el riesgo de deteriorar la relación con el futbolista. En el segundo, se apuesta por la continuidad sin dejar clara la frontera, lo que puede generar dudas entre los demás miembros del vestuario. ¿Quién es intocable? Para Vinicius, aceptar cualquier consecuencia derivada de su acto ante el entrenador y ante el presidente Florentino Pérez es una señal de humildad, o al menos de reconocimiento del error.
Pero el reto persiste, mejorar el temperamento en momentos críticos, cuando el marcador aprieta, cuando la grada exige, cuando se siente en su partido y la sustitución le parece, a sus ojos, contrastar con su impresión de contribución. Esa circunstancia humana es casi universal. Cualquier jugador en cualquier equipo ha sentido, al menos una vez, que le han cambiado cuando podría seguir, que le han señalado injustamente, que su esfuerzo no fue valorado y que la cámara lo enfocará. La diferencia radica en que se hace luego. Cuando un club te da galones, cuando depositas confianza, cuando los contratos pesan tanto como los focos que te apuntan, cada gesto cuenta. No solo el gol, el regate o la asistencia, sino también el silencio, la mirada, el aplauso al compañero que entra y te releva. Porque ese subtítulo no se ve en la estadística, pero sí en la convivencia diaria, en el vestuario, en la cultura del club. Y ahí es donde aparece el ecosistema del vestuario al que hace referencia la noticia, un entorno donde el respeto, aunque a veces invisible, marca el pulso del grupo. Es importante subrayar que este no es un episodio que defina a Vinicius como problema en el equipo ni como barrera a su evolución. Al contrario, su calidad es indiscutible, su esfuerzo se reconoce y sus destellos de brillantez han sido constantes. Pero la historia sirve como recordatorio de que hasta las estrellas requieren autogestión, que los clubes grandes exigen tanto talento como disciplina, y que la luz no se logra solo con goles, sino también con actitud. En un club como el Real Madrid, cada acción queda magnificada, cada gesto se amplifica, cada silencio se interpreta. Finalmente, queda la pregunta que vale: ¿qué pasará ahora? ¿Se transformará este incidente en un punto de inflexión para Vinicius, que aprenda a gestionar su frustración sin que ésta estalle? ¿O quedará como una mancha anecdótica en una carrera que sigue en ascenso? El Real Madrid asumirá el papel de mentor estricto que impone una sanción para reafirmar la norma o de mentor confiado que opta por la corrección interna sin hacer ruido. De uno u otro modo, el mensaje está claro para todos los involucrados: el talento abre puertas, pero la disciplina las mantiene. Si ya estás flipando con esto y quieres enterarte de cada secreto del Real Madrid, de los movimientos dentro del vestuario, de cómo se gestiona la presión en el fútbol de élite, dale al botón de suscribirse, que esto no lo verás en ningún telediario. Porque al final volvemos a lo básico: la grandeza de un club se mide también por cómo gestiona sus propias estrellas cuando éstas, por una razón u otra, se salen del guión. Y en ese sentido, este capítulo de Vinicius Jr., pendiente de multa, en fase de aprendizaje, termina con una lección para todos los que viven del fútbol, dentro y fuera del césped. Porque claro, detrás de cada gesto, de cada pequeña explosión emocional en el campo, hay todo un universo que rara vez se ve. Lo que se capta en cámara dura unos segundos, pero detrás de ese instante hay horas de tensión acumulada, charlas tácticas, desgaste físico y mental, adrenalina a niveles imposibles y, sobre todo, una enorme carga de responsabilidad. Vinicius no es un jugador cualquiera, y eso lo sabe él, lo sabe el vestuario y lo sabe cada espectador que lo ve. Lleva años cargando con el papel de agitador del equipo, de símbolo ofensivo, de jugador capaz de encender un partido con un solo gesto. Y eso, aunque suene romántico, también cansa. El fútbol de élite es una olla a presión donde cada segundo cuenta. Vinicius es de esos jugadores que viven el partido como si fuera una extensión de su propia respiración. Cuando Xabi Alonso decidió sustituirlo, seguramente lo hizo con razones tácticas: mantener el equilibrio, introducir frescura, ajustar el sistema o incluso protegerlo de un posible encontronazo en un momento de máxima tensión. Pero para el jugador, que se sentía inspirado y con ganas de decidir el resultado, esa decisión fue un golpe directo al ego. No un ego negativo, sino el ego competitivo, el que impulsa a los grandes futbolistas a querer estar siempre. Ese mismo fuego que lo hace diferencial fue el que, por un momento, se desbordó. Ahí es donde entra el detalle más humano, la relación entre entrenador y jugador. Xabi Alonso, curtido en 1000 batallas, tanto dentro del campo como en los banquillos, sabe lo que es tener enfrente a un jugador que siente que no ha dicho su última palabra. Él también fue futbolista, y conoce esa sensación de injusticia cuando te cambian creyendo que aún puedes ofrecer algo más. Pero la diferencia entre entenderlo y permitirlo es abismal. Y Xabi lo tiene claro. El Real Madrid, más allá del talento, impone una estructura jerárquica y una cultura de respeto que no se negocia. No importa quién seas ni cuánto cobres, la autoridad del técnico se respeta. Lo que muchos no ven es que este tipo de incidentes se resuelven más en las cuatro paredes del vestuario que en los titulares del día siguiente. En esas conversaciones donde no hay cámaras, ni micrófonos, ni redes sociales juzgando cada palabra. Es ahí donde Xabi y Vinicius probablemente hablaron de frente, sin intermediarios, con la franqueza que solo se da entre profesionales que se respetan. Vinicius pidió perdón, sí,
Pero más allá de la disculpa formal hay un proceso de madurez en marcha. Entender que el fútbol no se trata solo de brillar, sino de saber cuándo ceder el foco, cuándo callar, cuándo aceptar que a veces hay que salir para que el equipo gane. Y eso no es fácil para alguien como él, acostumbrado a ser el centro de atención. Desde que llegó a Madrid siendo un adolescente, su vida ha sido un espectáculo continuo. Las luces, las críticas, los elogios, las comparaciones con leyendas, los memes, los titulares. Es un fenómeno mediático, y eso deja cicatrices. Cada gesto suyo se analiza con lupa. Si sonríe, es por arrogancia; si se enfada, es por inmadurez; si celebra con pasión, es por provocación. Es imposible salir indemne de ese escrutinio constante. Así que cuando explota, lo hace en parte porque siente que tiene que liberar toda esa presión acumulada que otros no ven. Y en ese punto, el Real Madrid tiene un papel delicado. No se trata solo de castigar, sino de educar, de acompañar, de moldear el carácter de una de sus joyas. Florentino Pérez, que ha visto de todo en su presidencia, sabe perfectamente que el talento sin control puede ser un riesgo. El club no puede permitirse que un jugador, por brillante que sea, dé la imagen de estar por encima del grupo. Pero tampoco puede romper su confianza, porque el fútbol moderno no solo se juega con los pies, también con la mente. Por eso se valora tanto que Vinicius haya dado el paso de pedir perdón. No todos lo harían tan rápido, y mucho menos públicamente. Además, hay algo que los veteranos del vestuario conocen bien: estos episodios dejan huella en el grupo. No solo por lo que se vio en el campo, sino por cómo se maneja después. Si el jugador acepta la responsabilidad y se redime con trabajo, el vestuario lo respeta más. Si, por el contrario, se enroca o se victimiza, entonces la grieta se amplía. En ese sentido, el gesto de disculparse no es menor. Es una muestra de que, pese a su juventud y temperamento, Vinicius entiende dónde está y lo que representa llevar ese escudo en el pecho. Y ojo, que en el fútbol todo tiene memoria. El Madrid ha tenido casos similares antes: jugadores con un carácter fuerte, que en un momento de frustración cruzaron la línea. Desde Cristiano Ronaldo, que alguna vez mostró su enfado al ser sustituido, hasta Sergio Ramos o incluso Zidane en su época de jugador. La diferencia está en cómo se canaliza después. Todos esos nombres, pese a sus arranques, terminaron convirtiendo esa energía en liderazgo. El desafío para Vinicius es exactamente ese: transformar el impulso en motor, no en obstáculo. El club, mientras tanto, mantiene su habitual discreción. No habrá comunicado oficial, ni se filtrará la cifra exacta de la multa, si es que finalmente la hay. Pero dentro, todos sabrán lo que ha pasado. Y ese silencio institucional tiene un propósito: preservar la autoridad sin alimentar el espectáculo. En el Madrid se castiga sin necesidad de exhibir el castigo. Es parte del ADN de un club que entiende que la elegancia no está reñida con la firmeza. Por eso, cuando se dice que el Real Madrid va a estudiarlo todo, no es una frase vacía. Significa que se analizarán los gestos, el contexto, las declaraciones, las imágenes. Se hablará con el jugador, con el entrenador, incluso con miembros del cuerpo técnico y del vestuario. No se trata de castigar por castigar, sino de enviar un mensaje interno: nadie está por encima de la institución. Porque si algo ha caracterizado al Madrid en su historia, es esa mezcla entre exigencia y equilibrio. Y si lo piensas, es una de las razones por las que el club sigue siendo lo que es. No es solo por los títulos, sino por cómo gestiona las tormentas. Por cómo se enfrenta a los conflictos internos sin descomponerse, sin hacerlos espectáculo. Hay clubes que se rompen con un episodio así. El Madrid, en cambio, se rearma. Lo usa como recordatorio de que incluso los más brillantes necesitan límites. Y eso, a largo plazo, fortalece más de lo que debilita. Así que sí, Vinicius pidió perdón. Pero no porque se lo impusieran, sino porque entendió que era necesario. Y ese matiz lo cambia todo. Un perdón sincero no borra el error, pero abre la puerta a la evolución. Y al final, eso es lo que todos, Xavi, Florentino, el vestuario y la afición, esperan de él: que aprenda, que crezca y que siga siendo ese jugador capaz de levantar al Bernabéu de su asiento, pero con la templanza que distingue a los grandes. Y si te parece que esto ha sido intenso, espera ver lo que puede pasar en los próximos entrenamientos, cuando la tensión baje y los gestos vuelvan a ser sonrisas. Así se construye el equilibrio entre pasión y disciplina. Y si ya estás disfrutando de entender el fútbol desde dentro, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque el fútbol, más que un deporte, es un espejo de las emociones humanas. Y pocas historias lo reflejan mejor que esta. Porque claro,
Esa escena que parece cerrada con un "lo siento" encierra un mundo entero de matices invisibles. Dentro de un vestuario de élite como el del Real Madrid, cada palabra pesa, cada gesto tiene una resonancia distinta según quien lo diga y cómo lo diga. El perdón de Vinicius no es solo una palabra, es una especie de termómetro emocional que mide el grado de cohesión de un grupo tan competitivo como sensible al detalle. Hay jugadores que lo habrán tomado como un signo de madurez, otros lo verán como algo inevitable tras la polémica, y algunos, los más veteranos, quizá lo interpreten como el paso necesario que todo joven con talento debe dar para encontrar su sitio definitivo en el equipo. Y en ese pequeño universo llamado vestuario, las dinámicas son complejas. Porque hay jerarquías, hay afinidades, hay silencios que dicen más que las palabras, y sobre todo hay una historia compartida que no se ve en televisión. Cada compañero sabe cómo es Vinicius en el día a día, intenso, bromista, emocional, de esos que cambian el clima del entrenamiento con una sonrisa o un regate. Pero también saben que esa energía, cuando se desborda, puede arrastrarlo. Por eso su disculpa tiene tanto peso simbólico. No es lo mismo un jugador que se disculpa para calmar la tormenta mediática que uno que realmente intenta recomponer la armonía interna. Y aquí entra otro factor que pocas veces se comenta, la psicología del vestuario. El Real Madrid cuenta con psicólogos deportivos y asesores especializados precisamente para manejar estos episodios. Porque, aunque el público vea solo los 90 minutos, el verdadero trabajo emocional sucede entre partidos. Se evalúa cómo afecta un incidente así a la confianza, al liderazgo, a la dinámica del grupo. En este sentido, el club no deja nada al azar. Florentino Pérez y la directiva saben que un gesto mal gestionado puede convertirse en un virus interno, silencioso, pero capaz de dividir un equipo. La conversación entre Xabi Alonso y Vinicius, más allá de la disculpa, habrá tenido un subtexto lleno de matices. Xabi no es de los que gritan ni humillan, es de los que educan con la mirada, con la serenidad de quien sabe que la autoridad no se impone, se transmite. Habrá sido directa, pero sin dramatismos. Porque un buen entrenador sabe cuándo corregir y cuándo proteger. Y en este caso, la protección también forma parte de la enseñanza. No se trata de borrar el error, sino de que el jugador lo asimile, lo comprenda y lo use para crecer. Esa es la pedagogía silenciosa que sostiene a los grandes equipos. Y mientras todo eso ocurre en las entrañas de Valdebebas, la prensa y los aficionados se alimentan de conjeturas, de interpretaciones, de fuentes cercanas. Algunos dicen que la multa será simbólica, otros que será ejemplar. Pero dentro, lo que realmente importa no es la cifra en euros, sino el mensaje que se envía. En el Real Madrid, nadie está exento de rendir cuentas. Y eso, paradójicamente, es lo que mantiene la igualdad entre estrellas. Porque aquí todos saben que el club está por encima de los nombres, por muy ilustres que sean. El asunto de la multa es, en realidad, un código no escrito de equilibrio institucional. Si es demasiado dura, puede generar resentimiento, si es demasiado leve, puede parecer favoritismo. Por eso el Madrid se mueve con precisión quirúrgica. Habrá reuniones, deliberaciones y, sobre todo, una lectura fría de los hechos. Se observará si hubo insultos, si hubo gestos concretos, si la reacción fue visible ante compañeros o rivales. Todo cuenta, porque el club tiene sus protocolos internos y un sentido muy claro de la imagen. La entidad cuida su reputación con una obsesión casi estética. En Chamartín, hasta los conflictos deben ser elegantes. Y mientras tanto, Vinicius estará rumiando lo sucedido en su mente. Porque pedir perdón no apaga la incomodidad. Los jugadores sienten la mirada constante de la prensa, los memes en redes, los debates televisivos que multiplican cada gesto en una espiral de interpretación. Por mucho que intente desconectar, sabe que su nombre seguirá sonando en tertulias, en portadas, en hashtags. Es parte del precio de ser una figura mediática. Y aunque parezca tener la piel dura, esa exposición permanente termina afectando. Nadie es completamente inmune al juicio público, ni siquiera un futbolista del Real Madrid. Por eso su gesto de disculpa es también una manera de recuperar el control de la narrativa. Cuando uno se disculpa primero, desactiva parte del ruido. Toma la iniciativa, muestra vulnerabilidad, pero también carácter. Y en ese gesto hay un aprendizaje que no se enseña en los entrenamientos. Aprender a manejar la opinión pública, a elegir cuándo hablar y cuándo callar, es casi tan importante como saber desbordar a un defensa. En un club como el Madrid, la madurez comunicativa es un arma más. Hay otro punto crucial en todo esto, el papel de Florentino Pérez. No porque intervenga directamente en los conflictos menores, sino porque representa el equilibrio entre autoridad institucional y comprensión personal.
Florentino no levanta la voz, no necesita hacerlo. Su mera presencia impone respeto. Cuando un jugador se disculpa ante Florentino y el entrenador, como trascendió, no es un formalismo. Es una manera de reconocer que lo ocurrido afecta a la imagen del club entero. Es como pedir disculpas a la historia, no solo a una persona. Y es que el Real Madrid no es un club más. Tiene un sistema de valores tan riguroso como invisible. Desde fuera, muchos ven glamour, trofeos, estrellas. Desde dentro, hay un código de conducta que se respira sin necesidad de ser escrito. Ser jugador del Madrid implica representar algo que va más allá del campo, una forma de comportarse, una manera de ganar y hasta de perder. Por eso los errores emocionales se castigan, no por moralismo, sino porque rompen la armonía de ese relato de grandeza. Y en ese contexto, la figura de Xabi Alonso adquiere un peso enorme. Porque no es solo un técnico, es un exjugador que entiende la psicología del vestuario desde dentro. Conoce la diferencia entre la rebeldía juvenil que nace del deseo de competir y la indisciplina que amenaza el equilibrio. Y su trabajo consiste precisamente en convertir lo primero en combustible y neutralizar lo segundo antes de que explote. Por eso no habrá broncas públicas, ni ruedas de prensa con reproches. Todo se resuelve con la calma de quien sabe que el respeto se gana de pie, no señalando con el dedo. Mientras tanto, los más veteranos, los Modric, Carvajal, Kroos, seguramente habrán intervenido de forma discreta. En los grandes equipos, los líderes no son solo los que levantan trofeos, sino los que amortiguan conflictos. Un comentario en el momento justo, una mirada de complicidad, una broma en el entrenamiento, así se restablece el equilibrio. Son mecanismos sutiles que mantienen el grupo unido. Porque la autoridad del entrenador necesita también la complicidad de los referentes. Y en ese sentido, el Real Madrid cuenta con un ecosistema casi perfecto, una mezcla de generaciones donde la experiencia guía sin humillar. Y es interesante cómo todo este episodio, en apariencia menor, refleja una constante en el fútbol moderno, la tensión entre el individuo y el colectivo. Vivimos una era donde cada gesto tiene una cámara apuntando, donde cada emoción se convierte en contenido. El jugador ya no pertenece solo al equipo, también pertenece al relato mediático. Vinicius lo sabe mejor que nadie. Y aún así, sigue siendo humano. Se equivoca, reacciona, se enfada, se arrepiente. Lo que lo distingue no es la ausencia de errores, sino su capacidad para asumirlos. Por eso, aunque parezca un simple episodio de carácter, lo que realmente está en juego aquí es la evolución emocional de un futbolista destinado a ser leyenda. Y ahí es donde el Real Madrid actúa con la sabiduría de quien sabe que moldear un campeón no se trata solo de entrenar su cuerpo, sino también su mente. Cada lección, incluso las incómodas, son parte del proceso. Y este perdón, este gesto de humildad en medio del ruido, puede ser uno de esos puntos invisibles que marcan un antes y un después en su madurez. Así que sí, el tiempo no ha avanzado, pero las capas de esta historia se siguen desplegando como las de una cebolla. Detrás del titular Vinicius pide perdón, hay una novela entera sobre orgullo, responsabilidad, poder y crecimiento. Una historia que demuestra que en el fútbol, como en la vida, las victorias más difíciles no siempre se consiguen en el marcador, sino en el carácter.